Hola, hola. En esta ocasión estamos terminando nuestra primera parte de los 18 ejercicios que habíamos planteado como primer entrenamiento base. De hecho, en estos ejercicios vamos a ser muy fugaces, va a ser más corto porque realmente son más sencillos, más simples, más acotados a una dinámica donde vamos a ver ahora sí como que el ABC de ciertas partes. Pasemos en materia para no perder tanto el tiempo, ya que de todos modos tenemos la conexión con los dos videos anteriores, entonces ya sabemos específicamente de qué tratamos, ¿sale? Por lo cual, proyectamos la pantalla para que veas de qué estamos hablando. Ok, chécate. Vamos resolviendo el problema 13 en el video anterior, lo terminamos. Ahora nos vamos a ir al problema 14, 15, 16, 17 y 18. Donde concentrémonos en el problema 14. Léelo y dale una ojeada donde dice, con muchos cuadraditos del mismo tamaño, se construyó un mosaico cuadrado de manera que el total de los 2018 cuadraditos que forman las dos diagonales son de color azul y el resto son rojos. ¿Cuántos cuadraditos rojos se utilizaron? Te voy a pedir de favor que le pongas pausa, como lo he estado diciendo, para que cheques, te des una idea, que tú mismo digas, como que creo que así lo voy a hacer. Entonces, adelante, inténtalo. Y si no, ya sabes, puedes seguir viendo el video para ver la respuesta de cómo se debe de resolver. Pasando manos a la obra de cómo debemos de resolverlo, yo te diría que en realidad es sencillo, pero hay que notar primero detallitos. Como no habrás notado, dice que es con muchos cuadraditos. Eso quiere decir que estaríamos hablando de que con una mallita de cuadritos, a final de cuentas, como el que estoy dibujando aquí en pantalla, no me quedan tan bonitos, eso sí tengo que decirlo. Hay disculpas si me quedan medio feos, pero la idea es esta, ¿sí? Que tengas una cantidad de cuadraditos así formando como un mosaico. Obviamente no te voy a hacer 2018 cuadrados en diagonales, pero sí quiero que veas a qué nos referimos con diagonales en los cuadritos. Si te fijaste, yo hice una cuadrícula de 4 por 4. Quiero que notes eso. Cuando hablamos de las diagonales, chicuelo, nos referimos a los cuadritos que están exactamente en donde estoy señalando. Esta sería una diagonal, ¿sale? Y la otra diagonal sería la que estoy ahora coloreando. Estoy aquí señalando como de verde, ¿no? Estas son las diagonales. ¿Qué te parece? ¿Sí? Para que nos demos a entender. Entonces, las diagonales en un cuadrado, cualquier figura geométrica, a eso nos vamos a referir, ¿sí? A que es una línea que cruza la figura de esquina a esquina. Y en este caso, como dice que es un cuadrado y te habla de diagonales en plural, nos concentramos en ambas diagonales. Pero te hago una figura primero así en chiquito para que notes puntos interesantes. Digo, porque no vamos a hacer una, repito, que tenga 2018 cuadritos, nos morimos antes de terminarla. Bueno, de entrada, quiero que observes la diferencia entre las dos figuras que voy a dibujar. De adrede le estoy poniendo ahorita con verde, ¿eh? Yo sé que él decía que el problema que era con azul, pero todo tiene su porqué. Ahora estoy pasando a hacer una cuadrícula de 5 por 5. Ok, es medio lento, pero es que tiene su tiempo de cocción esto, ¿no? El chiste es que tú hagas así como que ejemplitos chiquitos para tratar de notar cosas, ¿sí? Y otra vez, la diagonal de esto sería como lo estoy dibujando en pantalla. Nada más que quiero que observes que hay una ligera diferencia de cuando haces una cuadrícula que tenga cantidad de cuadros pares en los lados a una que tenga cantidad de cuadros impares en los lados. Observa con cuidado porque hay una diferencia fuerte y importante.
Y esa diferencia fuerte e importante recae aquí, el centro. Aquí el centro, cuando es una cantidad par, no es lo mismo a cuando es una cantidad impar. En el centro, cuando tengo una cantidad par, como estarás notando, chocan los cuadrados, ¿sí? Chocan 4 cuadrados ahí en ese centro. Y cuando es una cantidad impar, solamente estamos tocando el cuadro del centro. Esa es la diferencia entre cuando yo tengo un número de cuadros impar a un número de cuadros par. Pero entonces, cuando analizas las diagonales, por ejemplo, cuando yo hice el de 4 por 4, notarás que en las diagonales, ¿sí? Yo tengo 8 cuadros. Ojo con esto. Yo tengo 8 cuadros al haber hablado de esta diagonal. Pero en cambio, cuando hablo del que hice en cuestión impar, fíjate que no son 8, ni tampoco son 10. Son 9 cuadros. Los que señalé de verde, que están en las diagonales, son 9 cuadros. Observa con cuidado ese detalle porque es fundamental. Ahora observa la figura que estaré poniendo donde tenemos 6 cuadros de cada lado. ¿Sale? Y lo dejaremos de una vez la de 7 para que una vez más revisemos esos detallitos. Aquí cuando tenemos una cuadrícula de 6 por 6, los cuadros que dejamos en el centro, ahora sí los 6 azules, fíjate que dan 6 por 6, o sea, 6 en una diagonal y 6 en la otra, y nos quedan 12 cuadros. Y quiero que observes lo que encerré de verde. Otra vez, observa que el centro no choca, sino que tenemos 4 cuadros al centro, igual que en el caso de cuando tenemos una cuadrícula de 4 por 4. ¿Sale? Y cuando nos vamos a la cuadrícula de 7 por 7, observa de nuevo, tienes un cuadro solo en medio, que no choca con nadie, ¿sale? Y observa que las diagonales formadas por los puntos que marqué de azul o los cuadros que marqué de azul son 13 cuadrados. Y de aquí podemos empezar a generalizar una idea, ¿sí? Quiero que observes, hay una idea clave aquí. Me voy a ir al de 4 cuadros para que te fijes en esto. Este que mide de 4 cuadros, 4 por 4, chécate que su diagonal tiene 8 cuadros. ¿Será coincidencia? Fíjate que la diagonal, ¿sí? Repito, el lado mide 4 cuadros. El lado mide 4 cuadros. Y entonces una diagonal, observa, también mide 4 cuadros. Lo que cuando tenemos dos diagonales, por eso nos salen 8 cuadros. Ahora me voy a ir al caso de aquí abajo de cuando es de 6 por 6, que también es par la figura. Observa que el lado es de 6 cuadros y la diagonal también es de 6 cuadros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te esperarías ver? Ah, pues fácil. Cuando tengas una cuadrícula de 8 por 8, la diagonal va a tener 8 cuadros. Cuando tengas una cuadrícula de 10 por 10, la diagonal va a tener 10 cuadros. Cuando tengas una cuadrícula de 12 por 12, la diagonal va a tener 12 cuadros y así sucesivamente. De aquí podemos generalizar esa idea, ¿sí? Cuando tengas una cantidad de cuadros par, vamos a tener la misma cantidad de cuadros en la diagonal que lo que mide el lado. Y si hablamos de las dos diagonales, pues nada más multiplícala por 2. Por eso es que ahí tenemos 12 cuadros en la diagonal en el caso de la de 6 por 6 y 8 cuadros en las dos diagonales de la de 4 por 4, multiplicando los 4 cuadros que hay en cada diagonal, ¿no? ¿Y qué pasa con los impares? ¿Qué podríamos analizar de los impares? Ah, bueno, a diferencia de los anteriores, yo te voy a decir que, por ejemplo, el lado mide 5 cuadros. Y su diagonal, si ves una sola diagonal, pero como los cuadros chocan en el centro, aquí es donde quiero que ya observes la diferencia en formalidad. Cuando tenemos una cantidad de cuadros pares en los lados, las diagonales, tengo 8 cuadros. ¿Sí? ¿De dónde salen 8 cuadros? Ah, simplemente de multiplicar 4 por 2. Pero en el caso del que es impar, cuando ya hablamos del plural diagonales, siempre te va a cumplir que efectivamente vas a decir tú que tienes 9 cuadros, 5 por 2.
pero le estás restando un cuadro. ¿Cuál cuadro? Ah, pues el hecho de que estás tomando como repetido el cuadro del centro para una diagonal y para otra. Ese que marqué de rojo en medio de la figura de 5 por 5. Como lo repites en las dos diagonales, por eso se lo tengo que restar una vez que multiplique por 2, le tengo que restar un cuadro para quitar ese repetido. Y se aplica la misma lógica al cuadro de 7 por 7, ¿sí? Como es impar, funcionaría exactamente de la misma manera, ¿sí? Tú tienes el lado que sabes que mide 7 cuadros. Tú sabes que la diagonal te mide, simple y sencillamente, también diagonales. Eso es lo que quiero que me entiendas bien. Tú estás diciendo que vas a tener 13 cuadros y la razón de ser es que como chocan en el centro, como bien lo acabo, menos el que se repite, ¿sí? Y en cambio, en el caso del par, ahí no habría ningún problema. Simplemente serían, cuando dices diagonales, es 12, y esta razón es que 6 por 2. Ahora regresémonos a nuestro problema que nos dice que tiene 2018 cuadros en las diagonales. Bueno, de entrada yo creo que ya te diste cuenta, cuando tengo una figura de cuadritos par, las diagonales, el resultado es también par, pero cuando es impar, el resultado también tiene que ser impar. De tal manera que al ser 2018, podemos sacar un patrón de que tiene que ser la cantidad de lados par, debido a esta razón. ¿Sí? Entonces yo te puedo decir lo siguiente. El que nos están sugiriendo las diagonales son 2018, pero una sola diagonal, en todos los casos pares, es multiplicar por 2 para sacar en plural las diagonales. Entonces, para sacar una sola diagonal, solamente tenemos que responder la operación de 2018 entre 2. ¿Sale? Y así vamos a saber el resultado detrás de esto. ¿Sale? Que vendrían siendo 1009. Y eso quiere decir que la medida de lado es 1009 cuadritos. ¿Sí? Ah, caray, nada más que yo noté otro número. 1009 cuadritos. Ahora sí. Entonces, eso es lo que tú vas a resolver con ese dato. Ahora ya nada más toma en cuenta que como es una cuadrícula de 1009 cuadritos por 1009 cuadritos, o sea que hay 1009, y acá tú sabes que hay 1009, ¿sí? En un cuadro de 1009 por 1009, ¿cómo vas a saber cuántos cuadritos tienes en total? Ya que el resto de los cuadritos, voy a poner de nuevo el dibujo de este lado de la de 6 por 6 para darnos a entender un poquito más. Dice que el resto de los cuadritos deben de ser de color rojo, así como lo estoy coloreando aquí, ¿no? Deben de ser de color rojo. Entonces, para que sean de color rojo, los que me faltan, pues no voy a ponerme a hacer la cuadrícula de 1009 por 1009, ¿estás de acuerdo, no? Entonces debe haber una forma inteligente. Mira, en este caso te lo explico fácil con la de 6 por 6. La cuadrícula tendría 36 cuadritos y lo sé porque son 6 filas y 6 columnas. 6 por 6, 36. Y de esos 36 cuadritos, yo sé que 12 son azules, ya que las diagonales las hice de azul, entonces 12 azules. Y a 36 cuadros le quito esos 12 azules, me van a dar los rojos, que quedan 24. Y si cuentas todos los cuadros rojos que están ahí, vas a notar que efectivamente son 24 cuadros. Eso exactamente voy a hacer aquí. Sí, yo sé que las diagonales son 2018, entonces el total de cuadros que yo voy a tener en este problema responderían a la multiplicación de 1009 por 1009. ¿Sale? Y eso nos da 1.018.081 cuadros. Entonces, yo a ese 1.018.081 cuadros, yo le voy a restar los de las diagonales y con eso voy a saber el número de cuadros rojos que tengo. Y recuerden que tenemos 2018 cuadros en las diagonales. Entonces hay que hacer esa resta. Ya teniendo el resultado, espero que, mira, el resultado simplemente es 1.016.063 cuadros. Y este resultado es la cantidad de cuadros rojos que tiene nuestro problema. ¿Sale? Espero haberme dado a entender con los casos especiales que te hice así por separadito y que le hayas agarrado el hilo, ¿sí? Si no, como que vele poniendo pausa y vele checando, ¿sale? Pero así funciona este problema. Así se opera y así se resuelve. Por lo pronto, ¿te parece si pasamos al problema 15? Léelo
Y tómale tu tiempo, tómale pausa y de seguro te llevarás la sorpresa de que te suena muy familiar. Yo creo que ya te diste cuenta que este problema que dice en un restaurante se han cobrado por 13 pizzas 2,470 pesos. ¿Cuánto costarán 18 pizzas? Date cuenta, este problema efectivamente te suena familiar porque ya hiciste problemas como estos en primaria. ¿Y sabes por qué? Porque este es el famoso problema que se llama regla de tres. ¿Cómo aplicas un problema de regla de tres? Como su nombre lo dice, tienes que encontrar tres datos que se relacionan entre sí para sacar un cuarto dato. No voy a explicar muchos detalles de la regla de tres, porque si te das cuenta, vas a poder encontrar en internet 1,000,000 de videos de cómo hacer una regla de tres. Lo único que sí te voy a decir que identifiques para saber que es un problema de regla de tres es que veas el tipo de datos que te dan. Por ejemplo, aquí se relaciona la cantidad de pizzas con la cantidad de dinero. Fíjate bien, la cantidad de pizzas con la cantidad de dinero. ¿Cuántas pizzas, por ejemplo, dice el problema que tienes? Tú dices, si te fijas, te voy a poner ahí la P de pizza, donde si tú vendes 13 pizzas en el restaurante que vende esas 13 pizzas, refleja esto en dinero 2,470 pesos. Lo normal es, ¿las pizzas cuestan igual o costarían diferente? Por lógica, tendrían que costar lo mismo. De tal manera que tú puedes relacionar el 18 también aquí con las pizzas y pensar en esto, que como cuestan igual, quiere decir que así como aumenta la cantidad de pizzas, así va a aumentar la cantidad de dinero en la misma proporción, porque van a costar igual, ¿sale? Y ambas aumentan. Entonces eso te construye una cosa que se llama regla de tres, común o directa, la que viste en primaria. Te invito a que simplemente para recordarla veamos estos detalles. Como en ambos lados se dice que la cantidad aumenta, eso sí tienes que tomarlo como poco. En ambos lados estoy pensando que va a aumentar, porque del 13 al 18 aumenté 5 pizzas. Entonces, el precio de cada una de esas pizzas multiplicado por 5 sería el aumento de 2,470 al costo que me llevarían las 18 pizzas, pero aumentaría en esa misma proporción. Entonces, como ambas aumentan, se dice que están en proporcionalidad directa. Entonces, para resolver una regla de tres, se acomodaba la diagonal, que es 18 por 2,470, y lo que te sobra, el dato que te falta, que es 13, ese pasas simplemente a hacer una división. Entonces, te invito a hacer las operaciones así como lo escuchas planteadamente, dirías tú simplemente 2,470 por 18 entre 13. Y eso nos va a dar la respuesta. Te invito a que lo calcules. Efectivamente, allí tenemos ya el proceso. La multiplicación da 44,460 y dividido entre 13 nos da 3,420. De tal manera que ahí nos sale el dato directo de que las 18 pizzas van a costar 3,420 pesos. Y así de sencillo hemos terminado el problema 15. ¿Sale? Espero sí haberte refrescado la memoria en cuanto a lo que es la regla de tres. De antemano, pasemos al problema 16 para que también observes algo que tiene en común con el problema 15. El problema 16 marca una pista de 11 cuartos de kilómetro se terminó en 16 quintos días. ¿En cuánto tiempo se haría una pista de 44 kilómetros? Fíjate bien. ¿Qué observo? Sí tiene algo en común con el 15, ¿no? ¿Qué es esa cosa que tiene en común con el problema 15? ¿Tú qué dirías que es? Espero que coincidas conmigo y notes que se relacionan aquí dos tipos de cantidades. Igual que en el problema anterior se relacionaban pizzas con dinero, aquí en este problema se están relacionando
kilómetros con días. Kilómetros con días. Entonces, para resolver este problema 16, esa es la clave, identificar días. Entonces, aquí hablamos de que se hacen 11 cuartos de kilómetro. Te voy a dar una recomendación. Cuando ves que hay un problema en fracciones, sobre todo en la Olimpiada, trata de mejor no convertir a decimal. Trata de resolver con las fracciones porque te puedes llevar la sorpresa desagradable de que te pongan un número como denominador de 7, 11 u otra cosa y vas a perder valor, y al perder valor la respuesta ya no quedaría o no embonaría de la forma adecuada y se cancelaría o se perdería la respuesta correcta. Además de que el procedimiento le das pérdida de tu valor. Por lo que te recomiendo que sí trates de resolver con fracciones, aunque se te hagan un poco extrañas, ¿sí? Luego uno se familiariza. Y, por ejemplo, poner aquí el 44. Y yo te recomendaría que recuerdes, como vamos a relacionar una regla de 3, que de hecho, si te das cuenta, efectivamente 44 enteros debe de ser 11, mayor que 11 cuartos. Ahí hay una función de aumento. Y del 16 quintos de días hacia lo que yo no conozco, pues también debe de aumentar la cantidad de días. Claro, ¿no? Si hago una carretera más grande, pues no va a tardar más días de lo que es una carretera más chica, ¿no? Un camino más chico o un camino más grande es lo mismo. Un camino más chico me lleva ciertos días, un camino más grande me tiene que llevar más. Y en promedio, la misma cantidad de días que hago un kilómetro me va a llevar la misma cantidad de días para hacer otro kilómetro, ¿no? Es algo que creo que tiene cierto sentido. Entonces, esto lo convierte en otro problema más de regla de 3. Nada más, la única diferencia del anterior es que quiero que veas que ahora lo vamos a hacer con fracciones. Decíamos, la diagonal la multiplicas y el que fracciones, ¿cómo lo escribirías? ¿Cómo lo resolverías? Mira, fíjate que es sencillo. Por ejemplo, 44 enteros, lo voy a escribir así tal cual, 44 enteros por 16 quintos. Y yo le voy a agregar simplemente un 1 abajo. Y con eso voy a poder resolver. 44 por 16, 44 enteros por 16 quintos. Y eso nada más hay que resolverlo, recordando que la fracción es resuelta de forma horizontal o directa, sería 44 por 16 y 1 por 5. Y entonces ya nada más hay que resolver esa operación sencilla, 44 por 16. Aquí diríamos que tenemos al momento 704 quintos. Entonces, estos 704 quintos hay que pasar a dividirlos entre 16 quintos. La división, pues, se resuelve en forma diagonal y como en zigzag, así como lo estoy dibujando, ¿sí? De tal manera que el primer numerador multiplica al segundo denominador y el primer denominador multiplica al segundo numerador, y así obtenemos los resultados, así como los marqué de esos colores, ¿no? Por eso vamos a multiplicar, por ejemplo, 704 por 5 y 16 por 5, ¿sale? Entonces hay que hacerlo. Y ya tenemos el resultado, serían 3520 entre 80. Normalmente yo te diría, pues esa es la respuesta que ya tenemos de nuestro problema, pero ¿qué crees? Te voy a recomendar que no se te olvide que podemos simplificar las fracciones. Por ejemplo, aquí lo voy a ir haciendo así aparte por separado porque ya se me acabó el espacio de esta pizarra, un poquito. Entonces vamos a ir haciendo. Bueno, vamos a empezar a simplificar. Notarás que ambas cantidades terminan en 0. Acuérdate que en las fracciones, cuando ambas cantidades terminan en 0, tú puedes cancelar esos ceros del final porque es como dividir entre 10 al numerador y dividir entre 10 al denominador. De tal manera que ahí ya tendríamos, por ejemplo, 352 octavos. Ambos son pares. Eso quiere decir que yo le puedo sacar la mitad tanto a uno como al otro. ¿Sale? Entonces vamos a sacar la mitad arriba y la mitad abajo y tenemos 176 cuartos. Notarás que lo mismo, ¿no? Tenemos una mitad arriba y tenemos una mitad abajo. Entonces también vamos a sacar. Discúlpame, antes de simplificar me di cuenta o se me prende el foco que debí de haber dividido lo que me salió de 704 quintos entre 11 cuartos, no entre 16 quintos, porque si no, pues me va a salir lo mismo.
Entonces ahí discúlpame, se me han ido un poco las cabras del monte, ¿sí? Y así es como deberíamos de resolver esto que tenemos ahí, 704 por 4 y 5 por 11. Entonces vamos haciendo eso, ¿va? Vamos a hacer esa pequeña operación. Donde pues nos dan 2.816,55, es lo que tengo aquí marcado. Pero eso a su vez hay que simplificarlo y nos quedan 256 quintos. Si quieres saber cómo simplifiqué, la respuesta es sencilla. Yo dividí entre 11 tanto al numerador como al denominador. ¿Sale? En uno de estos días te voy a dejar un video de entrenamiento que te va a ayudar a simplificar las fracciones a una velocidad tremendamente distinta de lo usual. Pero, por lo pronto, te platico que eso es así como terminaríamos este problema de regla de 3. La verdad es que los problemas de regla de 3 están sencillos, son muy comunes y irónicamente muy necesarios. Entonces, necesitamos que recuerdes la regla de 3, por eso puse estos dos problemas. Son una herramienta básica y necesaria. ¿Vale? Entonces, pasemos al problema 17. ¿Te parece? Este problema que vamos a hacer, el 17, menciona, Fernanda reparte 1,260 cartas entre sus amigos. 1,260 cartas. El número de amigos es menor que 100, ¿sí? A quien la va a repartir, sabemos que deben de ser menores que 100. Luego dice, cada uno recibe el mismo número de cartas, ¿sí? Entonces, quiere decir que la repartición es igual. Repartición igual. ¿Sale? Y luego dice, ¿cuál es el máximo número de amigos que Fernanda puede tener? Buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el máximo? ¿Sí? Número de amigos que puede tener. Sí, porque este problema a veces te puede confundir y puedes decirme fácil, pues es que nada más divido, porque de hecho sí, al hablar de una repartición es una división. Y para que sea repartición igual, quiere decir que el residuo tiene que ser cero. Eso es indudable. Entonces tú puedes pensar bien fácilmente, puedo suponer que tiene dos amigos y divido 1,260 entre dos y me funciona. O puedo decir que tiene un amigo y también funcionaría, ¿no? 1,260 entre uno. Pero aquí no se trata de que funcionen los números aquí. Se trata de que necesito que sea el máximo número de amigos que puede tener Fernanda. Y no solo eso, que sea un número cuidado, menor que 100. O sea, sí va a ser el máximo, pero tiene que ser menor que 100. Entonces, pero al combinar estas dos condiciones a la vez, sería como decir, tiene que ser un número muy cercano al 100. No pasarte, pero sí cercano. Entonces, ¿cómo lo irías a sacar tú? Bueno, una opción que tienes sin duda alguna es que tú te puedes ir como dividiendo poco a poco y ver hasta qué número topas, ¿no? Bueno, es una opción. No te la recomiendo, la verdad, porque vamos a aplicar un truquito que acabamos de usar. Vamos a usar una herramienta, esta de descomponer los factores del 1,260 para poder tratar de acabarlo mucho más rápido en un tris. Entonces, por ejemplo, 1,260 tiene mitad, que serían 630. 630 también tiene mitad, que serían 315. ¿Sí? 315 tiene tercera. Ya no tiene mitad porque termina en 5, ¿va? Y la tercera de eso es 105. ¿Y qué crees? Vuelve a tener tercera. Y tercera de 105 viene siendo 35. Y esto tiene quinta. Y quinta de 35 es 7. Y tiene séptima, y séptima de 7 es 1. Esos son los números que componen al 1,260. ¿Por qué hacer la factorización prima? Pues es que de estos números yo puedo sacar las diferentes combinaciones que pueda haber y crear con ellos el número más cercano a 100 posible, ¿sale? Donde tendré la certeza de que va a ser divisor de 1,260. No va a dejarte residuo ni punto decimal, es lo que te quiero dar a entender. ¿Por qué? Porque todos esos números que están ahí
pueden dividir al 1260 individualmente. Y sus combinaciones también. Por ejemplo, si yo agarro nada más 2 por 2, que es 4, como esos números están en esa lista, como hay 2 veces el 2, yo sé que 1260 entre 4 lo voy a poder hacer y me va a dejar recibo 0. Mira, 1260 entre 4. Cabe 3 veces, ¿sí? Esto me daría 0, cabe 5 veces y sobran 0. Pero en cambio, si yo me quiero pasar de listo y pongo un 8, no funcionaría, porque el 8, por ejemplo, el 8 saldría de multiplicar 3 veces un 2. Y aquí solamente tengo 2 veces el 2. Entonces, si yo quiero hacer la división con un 8, fíjate bien, o sea, todo parece al principio bien, todo parece felicidad. De primero, pero cuando llegues a este punto te darás cuenta que vas a tener un residuo de 4. Y entonces no funciona. Entonces, la moraleja de esto que te estoy platicando es muy sencilla. Tú tienes que dividir al 1260, pero entre números combinados de esta lista. Tenemos 2 veces el 2, 2 veces el 3, una vez el 5 y una vez el 7. Entonces hay que combinar números de esa lista, teniendo el cuidado de que no nos pasemos de 100. ¿Sí? La primera alternativa que yo te puedo decir es que, ¿qué te parece si agarramos como que los números más grandes de esa lista? Por ejemplo, agarrar el 7 y el 5. Combinemos el 7 con el 5 porque son los más grandes de esa lista. Y tiene buena pinta de que a lo mejor nos da el número más grande, ¿no? Y 7 por 5 hasta ahí diríamos que es 35. Pero hay que ponerle otro número para que dé, para acercarse. Por ejemplo, si yo agarro 7 por 5 por 3, es una posible combinación, pero esto nos terminaría dando 105. Muy cercano, ¿eh? Pero no lo suficiente. Otra combinación sería 7 por 5 por 2, lo que vendría siendo 70. ¿Vale? Todavía ya este sí funciona. Vamos a seguir haciendo combinaciones y vamos a ver si sacamos otro cercano. Usando el 7 es lo más cercano que podríamos usar. ¿Qué te parece si ahora usamos como núcleo el 5? Entonces, yo puedo usar el 5, ya no lo voy a combinar con el 7 porque las combinaciones con 7 ahí están. A lo mejor tú vas a decir, oye, ¿y por qué no combinaste el 7 con esos dos? Con un 3, que pudo haber sido, ¿no? 7 por 3, 21, por 2 es 42, y por también funciona y es más cercano. ¿Te fijaste? Funciona y es más cercano. ¿Qué otra combinación pude haber hecho? Por ejemplo, haber multiplicado directamente 7 por 3 por 3 por 2 y ver cuánto me da, ¿no? 7 por 3, 21. 21 por 3 es 63 y 63 por 2 es 126. Este ya no dio. ¿Sí? Ahí creo que ya no tiene sentido hacer toda la combinación con el 7 porque pues daría ese mismo número 1260, ¿no? Por eso es que ahora vamos a proceder a hacer combinaciones con el 5. De eso se trata, hacer combinaciones. La ventaja es que ya no vas a usar el 7. ¿Sí? Es como que ir descartando. Ahora, el 5, nada más ten cuidado de usar todas las combinaciones. Yo no puse todas con el 7, porque ya sé que obviamente al poner con números como 7 por 2 por 2, me da algo más chiquito que mi 70 o que 84. 7 por 3 por 3, también ya la hice y pues de hecho me da 63 y es algo más chiquito, pero obvio, yo sí las estoy haciendo, no las escribí todas, pero sí las hice. Nada más quiero darte a entender que pues sí es importante hacerlas, ¿no? Aunque no quieras, es buena idea hacerlo, ¿no? Digo, porque eso te da un criterio de lo que es lo que hay que hacer, pero bueno, por si las dudas, mejor si te las hago, ¿verdad? Luego se nos van a estar. 28 funciona, pero no es el más grande. Otra combinación, la que te dije de 7 por 3 por 3, y te dan 63, también funciona, pero tampoco no es la más grande. Al momento va ganando 84. Nos vamos ahora sí con el 5, las posibles combinaciones con 5. 5, por ejemplo, lo puedo combinar por 3 y por 3. 5 por 3 es 15, por 3 es 45 y todavía no me paso. Y si multiplico por 2 es 90. Esto es lo más cercano al momento. 5 por 3 por 3 por 2. Otra combinación que puedo hacer es 5 por 3, ¿sale? Que serían 15 por 2, 30 por 2, 60. Y ambas funcionan. Pero ya no tengo más margen hacia dónde hacerme, porque 5 por 7 ya lo hice arriba con las diferentes posibilidades. Y 5 por 3 por 3 por 2 ya se puede, y si pongo otro 2 ahí en la de arriba me dan 180, o sea, no tiene sentido hacer de más, o sea, ponerle de más números, porque automáticamente ya veo que me paso, ¿sí? ¿Estamos? Por eso es que esta no la escribí, pero bueno, ya la pongo ahí para la vista. El chiste es que
puedes seguir haciendo las combinaciones, pero esta es una buena forma de poder sacar las mismas para ya no tardarte tanto, para no estar eliminando entre qué número divides. Y de aquí sale de una forma más astuta que, como notarás, el número más grande que cabe de la lista que llevamos al momento es el 90. Entonces yo te puedo decir hasta el momento que 90 es el máximo número de amigos. Entonces, espero me hayas entendido. Combiné los primos del algoritmo de la factorización prima, esos que encerré de verde, y fui haciendo las combinaciones que tienes que hacer todas de ser posible. Yo omití algunas ya para que este video no se alargue de más, quiero aclarar eso. Entonces, por eso de ahí nos sale el 90, que es el máximo número de amigos, al ver que es la máxima combinación más cercana al 100, sin pasarte. Y con esto concluimos el problema 17. Y de hecho te tengo que anticipar que aquí terminamos el problema 17 y también todo lo que tiene que ver con alguien que esté en primero y segundo de secundaria. El siguiente problema solamente aplica a alguien de tercero de secundaria. El siguiente problema que tenemos habla del teorema de Pitágoras. Y repito, aplica ahorita por lo pronto a alguien de tercero de secundaria únicamente. Más adelante en exámenes de segundo de secundaria viene, pero en etapas más adelante y en etapas estatales y nacionales en primero de secundaria. Solamente es cuando lo van a ver. Sin embargo, pues todos en conjunto lo veríamos. Pero por lo pronto, si eres alguien que ahorita va a competir en primero y segundo en las primeras etapas, no te preocupes, puedes dejar de ver aquí el video, salvo que tengas curiosidad de ver qué es el teorema de Pitágoras. Por lo pronto, el problema 18, vamos a checar, dice, para lavar una ventana que está a 4 metros de altura del piso. Entonces, de antemano, hay que hacer nuestro dibujo y saber que si aquí está la ventana y si aquí está el piso, sabemos que tenemos 4 metros de altura. Luego dice, Fanny utiliza una escalera de 6 metros de largo y la recarga en la orilla inferior de la ventana. En otras palabras, si la recarga en esta esquina, donde se hacen los 4 metros, y recarga ahí la escalera, 6 metros. Y las escaleras, pues se suelen recargar como acabo de dibujar. Y luego dice, ¿qué tan retirada se encuentra la base de la escalera a la pared? Entonces, la distancia que yo quiero saber es esta que está aquí. ¿Cómo calculo esa distancia? De antemano te voy a platicar que como es un edificio, quiere decir que el piso y la pared, fíjate en tu casa, voltea a ver una pared, voltea a ver el piso y piensa cuántos grados tiene el ángulo que forman la pared y el piso, pero que te des cuenta que tienes un ángulo de 90 grados. Siempre eso va a pasar con una pared y un piso, si no quiere decir que están mal hechos, o tu casa se está cayendo, preocupa, pero no es el caso. Total, entonces tú te vas a preocupar por ese ángulo de 90 grados, porque el teorema de Pitágoras, si tú lo checas, dice, en todo triángulo, rectángulo, y el nombre de triángulo rectángulo lo debe a que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, Pitágoras dice, si yo tengo un triángulo rectángulo, yo puedo sumar siempre que tenga un triángulo rectángulo, porque tiene 90 grados, tienes la posibilidad de tomar ciertos datos. El lado más grande siempre es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y le vamos a poner una H. Y los otros lados simplemente le vamos a poner una B y una A, donde yo te quiero explicar que el lado A y el lado B se van a llamar catetos. Y si tú investigas qué quiere decir catetos, te vas a dar cuenta que tiene el origen con una expresión griega que se refiere a perpendicularidad o a dos líneas que forman un ángulo de 90 grados. Por eso es el nombre de catetos, ¿sale? Y la hipotenusa se va a llamar la H. Y esa se llama así porque es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Eso lo vas a distinguir siempre. Ojo, nunca toca el ángulo de 90 grados, está enfrente,
es el lado más grande, entonces sí o sí la tienes que ubicar. Te invito a que luego busques un poquito más de teoría de cómo se construye el triángulo rectángulo de Pitágoras, pero más adelante, si tú quieres con más tiempo lo puedes hacer. Lo que sí te platico es que se cumple para todos los triángulos rectángulos esta formulita que estoy anotando, que dice, la hipotenusa al cuadrado siempre es igual a los dos catetos sumados al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado, perdón. Siempre se cumple. Entonces, podemos usar esa propiedad en el triángulo que tenemos en la izquierda, porque es un triángulo rectángulo. Nada más tenemos que saber ahí cuál sería la hipotenusa y cuáles serían A y B. Fíjate que A y B es indistinto donde los pongas, porque pues, son como que los que sobran, entre comillas, porque en realidad son los que forman el ángulo de 90 grados. Tú los puedes colocar por gusto, A y B donde tú quieras, siempre y cuando sean catetos. Es decir, formen el ángulo de 90 grados. De tal manera que lo puedes poner aquí la A o acá, ya que esos son los dos lados que pueden formar el ángulo de 90. Una vez que fijes dónde la quieres, yo la quiero acá, pues por lógica el otro lado que forma el ángulo de 90 grados es el lado B. Y por tanto, el de 6 metros es la hipotenusa. Por también la razón de que ni siquiera toca el ángulo de 90 grados y pues claramente es el lado más grande. Ojo, siempre para poder aplicar esto es importante entender o razonar que esto puede ser 90 grados. Repito, como viene una altura de un edificio y el piso, siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Es un dato que como que de cultura popular que estoy utilizando para poder resolver saber qué es triángulo rectángulo y poder resolver el problema. Entonces aplico la fórmula. La hipotenusa sería el 6, lo que sería poner 6 al cuadrado. Eso es igual. El A, pues también sabes cuánto es según mi triángulo, pues eso sería poner 4 al cuadrado. Más el B, la verdad no sé cuánto vale, pues es el que quiero saber, pues mira, no me la quebro, lo dejo con la letra y lo dejo igual al cuadrado. Y ahí tenemos ya nuestra fórmula, pero esa fórmula ahora se convirtió en una ecuación, fíjate, ya es una ecuación. Entonces vamos a resolver la ecuación como tal. Entonces ya tenemos 6 al cuadrado, pues eso es 36, ya que es 6 por 6. 4 al cuadrado, eso va a ser 16, ya que es 4 por 4, más b al cuadrado. Ahora tenemos 36 es igual a 16 más b cuadrado. Eso implicaría que ahora el 16 hay que pasarlo al otro lado con el 36. Digo, pues por lógica, si yo sé que 16 más b cuadrada son 36, entonces si yo a 36 le quito 16, yo sé lo que va a valer b cuadrada. Entonces 36 menos 16 te va a dar 20. Entonces hasta esta altura tú sabes que 20 es b cuadrado. Ahora, 20 es b cuadrado. En las ecuaciones, este exponente cuadrado se puede despejar al otro lado, porque la regla de una ecuación es que si yo mando una cosa de un lado del igual al otro, tiene que ir con la operación contraria, porque es como resolver hacia atrás. ¿Sí? Entonces, la operación contraria de elevar al cuadrado, quiero que lo sepas, va a ser hacer una raíz cuadrada. Entonces, yo le quiero sacar una raíz cuadrada al 20 y eso me va a permitir saber el valor de t. En tu calculadora puedes buscar la raíz cuadrada y está muy bien. La raíz cuadrada, para que nos demos a entender, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 4, yo te voy a decir que es 2, porque 2 por 2 da 4, ¿sí? Ya que son contrarias. O sea, dándotelo a entender, esta es la relación que tenemos. 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. De la misma manera, yo te voy a decir que raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Y así me la puedo llevar, ¿no? A decirte la siguiente raíz. La siguiente raíz al cuadrado da 16. Y luego, la raíz de 25 es 25. Quiero que notes que estoy hablando de raíces de números cuadrados. Bueno, más bien, las raíces que estoy poniendo son exactas porque vienen de números cuadrados normalitos. Y entonces, si te fijas, enteros, pues. Si te fijas, el 20 no aparece, no tenemos como que claro en la mente qué número por sí mismo, porque eso es significado del cuadrado, qué número por sí mismo nos dé 20. Lo único que te puedo decir es que está entre 4 y 5, que es lo más cercano, entonces va a ser como 4 puntos y algo. Pero lo bueno es que en la Olimpiada de Matemáticas no tienes que saber cuánto es eso.
con que lo dejes como raíz de 20, si no es que no es un número exacto, eso cuenta como tu respuesta. Así que hasta aquí ya tendría la respuesta de esta, ¿sale? Para que no nos traumemos y digamos, ¿y cómo saco la raíz de 20? Como en estas Olimpiadas no se permite el uso de calculadora, no te vayas a quebrar la cabeza queriendo saber el resultado de esa raíz, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, por fin, terminamos lo que ahora sí sería nuestro entrenamiento número 1, totalmente en video. Estuvo un poco largo porque, bueno, siempre el comienzo es como que donde le vamos a meter un poquito de más punch. Y la siguiente ocasión no va a traer tantos ejercicios del siguiente entrenamiento. Sí, más bien serían videos de herramientas y de cómo utilizarlos en lugar de hacer problemas. En esta ocasión fue resolver más que nada problemas porque hay que prepararnos para un evento importante. Entonces, de antemano, cuídate, mucho éxito. Espero veas este video a tiempo y que notes los detalles que te pueden ayudar a muchas cosas. Y entonces, mucho éxito en tu camino. Hasta luego, bonita tarde, día, noche, lo que aplique. Cuídate. Bye, bye.